Los candidatos a las elecciones del Poder Judicial 2025 están aquí en Querétaro, ¿verdad? Y me da mucho gusto que tanto ustedes como seguidores, como ellos, los candidatos, estemos teniendo esa interacción. Se sientan conmigo, platican conmigo, tienen conexión conmigo, como en esta ocasión, que me da muchísimo gusto que se conecte desde México Jaime García, para que podamos platicar de su candidatura a ser ministro, ya voy a decir como si fuera político, a su candidatura para ser ministro. Jaime, muchísimas gracias por contactarte con nosotros. Antes que nada, muchas gracias a ti, David, y a Querétaro, de verdad, por el espacio. Lo agradezco mucho y es una oportunidad para acercarme a la gente de esta importante región del país, ¿no? Muy industriosa, muy trabajadora, vitivinícola también. Un gusto estar contigo. No, gracias, Jaime. Fíjate que también, y te lo he de decir, muy participativa. Ya lo verás cuando publiquemos esta plática que estamos teniendo. La gente participa, dice, pregunta, y la verdad es que está queriendo estar enterada de quiénes son las propuestas de ministros y de jueces y de magistrados. En tu caso, Jaime, te quiero preguntar, ¿cómo inició este camino en la carrera judicial? ¿Cómo fue que empezó desde niño, ya en la carrera, más joven? ¿En qué momento tú sentías que tenías este vínculo con las leyes, con la legalidad, con la justicia y con la injusticia que a veces se vive en este país? Bueno, de entrada yo te puedo decir que desde niño, obviamente, tenía curiosidad por conocer el mundo normativo, los procedimientos, las leyes, los reglamentos. Pero también desde muy joven me di cuenta que vivo tristemente en un país donde hay enormes desigualdades y grandes injusticias. No es el momento de hacer una gran lista porque no acabaríamos, pero el simple ejemplo de el niño o niña que está vendiendo en la calle papitas o refrescos o chicles, ese niño o niña debería estar en la escuela o debería estar jugando. Quien ponga a ese niño o niña a realizar esa actividad está violando la ley y está cometiendo un delito de explotación infantil. Wow. Esas son las conductas de que yo estoy convencido que tenemos que erradicar con la nueva integración del Poder Judicial de la Federación. Nos falta un camino muy largo, hemos avanzado, pero esos son los cambios que debemos de impulsar. Me vas a preguntar acerca de cómo surgió mi inquietud por estudiar. Ya te la dije, yo soy egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ah, muy bien. Generación 92-97, obtuve promedio del 9.2 y de hecho al poco tiempo de que yo concluí mis estudios tenía un compañero que trabajaba en la Suprema Corte de Justicia y me dijo, ¿por qué no vienes aquí al área de personal y haces una solicitud de empleo y todo? Y yo de muy buena fe lo hice, pensando en de que efectivamente iba a haber ahí un trámite a esa solicitud de empleo. Y la verdad es de que me di cuenta de una triste realidad, de que para ingresar al Poder Judicial de la Federación, si no tenías un conocido, realmente era imposible. Entonces, mi solicitud de empleo probablemente sigue ahí archivada en un expediente. En virtud de eso, donde yo he ejercido mi labor profesional ha sido en el ámbito de la fe pública. Trabajé en una notaría algunos años, después presenté mi examen de corredor público. El corredor público es un fedatario público al igual que el notario, solamente que está especializado en materia mercantil. Llevo ya más de 20 años ejerciendo como corredor público. Nunca he recibido ninguna sanción por parte de la autoridad. También ya tengo más de 10 años que me he certificado como mediador privado con fe pública en la Ciudad de México. Y la mediación, como lo debes de saber, es un medio alternativo para resolver controversias sin necesidad de acudir a los tribunales. Claro. Del mismo modo, también desde hace varios años ejerzo la función de perito traductor inglés-español por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
y finalmente durante 5 años aproximadamente me desempeñé como conciliador por parte del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Okay. Perdón por los nombres, pero ya ves que... No, pero dejas muy en claro ahora sí que en qué lío estás metido. Pero no, sobre todo la capacidad, y eso te debe decir, digo, esto que me estás comentando, Jaime, es de años. ¿Cuántos años llevas entonces de experiencia haciendo todo este tipo de procesos? Comentaste que llevas 20 años simplemente en la correduría, ¿no? Sí, bueno, yo me titulé en 1999, bueno. Entonces si contamos desde la fecha de mi titulación... 26 años. 26 años. 26 años. Jaime, siempre se había dicho, se había comentado en esta reforma al Poder Judicial que no, que cualquier joven con su recién título podía hasta levantar la mano para ser ministro. Hasta la fecha he entrevistado cerca de 10 candidatos para ser ministro. Ninguno me ha dicho que tiene nada más el título. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué piensa la gente con respecto para poder ser ministro? ¿Que cualquier persona puede tener la capacidad para ser ministro? ¿O se requiere, como tú y como los que he entrevistado, esta trayectoria, esta capacidad para poder alzar la mano? Bueno, aparte de los requisitos formales que en materia de escolaridad, ¿no? La Constitución te pide un promedio de 8 y tratándose de las materias en las cuales vas a ejercer tu función, que serían constitucional, procesal, penal, si vas a esa rama, administrativo, etcétera, etcétera, y te pide 9. Yo salí con 9.2 de la carrera. Por eso se establecieron los comités de evaluación por cada uno de los poderes. En mi caso, yo me inscribí a los 3 comités de evaluación. Y cada comité sacó su propia convocatoria, con algunas diferencias y algunos requisitos particulares. En el caso del comité de evaluación del Poder Judicial, señalaron claramente que iba a haber examen. Yo estaba más que dispuesto al examen. Sin embargo, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, su labor solamente la llevó a cabo a sacar una lista, llamémosle preliminar, de aquellos candidatos y candidatas que consideraron idóneos. Es decir, examinaron su trayectoria profesional, su labor académica. En este sentido, un pequeño paréntesis, llevo... yo creo que una docena de publicaciones escritas en revistas especializadas en materia jurídica, de cuestiones constitucional, mercantil, civil, administrativo, y también tu buena fama y las cartas de recomendación, y yo salí en esa lista. El Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió labores, como todos lo sabemos, y finalmente renunciaron. El Tribunal Electoral señaló de que en base a la lista que había elaborado el Comité de Evaluación, se continuara el procedimiento. Y es cuando se pasó a la insaculación que la llevó a cabo el Senado, tratándose de aquellos puestos para los cuales hubiera un número de mujeres igual o menor a los que podían proponer, pasaron de manera directa. De hecho, todas las mujeres que están en la boleta a propuestas por el Poder Judicial pasan de manera directa, porque había muy pocas mujeres. Había menos mujeres que hombres, pero de candidaturas que podía proponer el Poder Judicial. En el caso de los hombres, sí había más propuestas, pues, y más candidatos, ¿no? Más candidatos, y ahí sí hubo una insaculación. Yo tuve la fortuna de ser insaculado, y bueno, entonces esa fue la primera forma en que ya aseguré mi lugar en la boleta. En el caso del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, me citaron a una entrevista en la vieja sede del Senado, en el centro, en la casona de Xicoténcatl. Fue un sábado en la mañana, me hicieron una entrevista, la cual está disponible en YouTube, en el canal del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y en mi propio canal de YouTube, y lo pueden buscar con mi nombre completo, Jaime Salvador García González, todo junto, sin espacios.
y con mayúsculas en los nombres y los apellidos, ¿no? Claro. A final de cuentas, todo este proceso que nos platicas nos da a entender que, pues claro que no se iba a escoger a cualquier persona. Los candidatos que se tienen, y como bien dices, ¿no? Hay una buena propuesta de candidatos, pero a final de cuentas creo que es importante conocerlos a todos, como en este caso que estamos platicando contigo, para tomar una buena decisión. Yo te quiero preguntar, Jaime, que nos ayudes un poquito, en el sentido de nosotros como ciudadanos, ¿por qué nos tendríamos que fijar en ti y no en otro candidato a ministro? Y me refiero, ¿cuál sería a lo mejor tu propuesta? Si llegas a este cargo, si llegas a ser ministro, ¿qué harías diferente? ¿Qué podríamos decir como ciudadanos que podríamos dar el voto al 45 de la boleta morada, Jaime García, para poder pensar que fuera nuestro ministro en la Suprema Corte de Justicia? Al respecto, déjame contestarte. Yo provengo de la sociedad civil, como te podrás dar cuenta, ¿no? Claro. Entonces yo vi esta oportunidad, esta apertura que hubo para gente que no viniese del Poder Judicial, y bueno, ese viejo anhelo que tuve de joven y que no se concretó a ingresar propiamente a la carrera judicial, como ya lo expliqué al principio de esta entrevista, pues con todas las ilusiones del mundo yo me anoté, estaba dispuesto a las evaluaciones, entrevistas que fueran necesarias, porque estoy consciente de que en este país nos falta combatir la impunidad y la inseguridad de entrada. Claro. Cada 100 delitos que acontecen, solamente 6 son objeto de denuncia o querella. Uf. Y de aquellos que son materia de denuncia o querella, de 100 de estos, solamente 14 llegan a judicializarse. Wow. Entonces, David, con esto te podrás dar cuenta que tenemos un altísimo índice de impunidad y de inseguridad. Y van de la mano. ¿Sí? Los delincuentes no son tontos. Si ven que se pueden salir con la suya, continúan. Sus actividades van escalando. Claro. Y los más afectados son los ciudadanos honestos, los empresarios, los trabajadores, las mujeres, niños que son explotados. O sea, yo quiero ser parte de este cambio. Yo estoy dispuesto a dejar mi labor que tengo consolidada como profesionista independiente y entregarme de lleno a la labor de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser parte de este cambio de paradigma en cuanto a la administración de justicia. Por eso me anoté, por eso estoy contendiendo, por eso a cualquier medio, lugar, universidad que me llamen, voy con mucho gusto, escucho las preguntas, trato de contestarlas lo más concreto posible, y yo me presento tal cual como soy. Yo no me mimetizo para ajustarme al auditorio. De hecho, esto es lo que yo ofrezco. También una cuestión que yo me comprometo es a combatir el rezago judicial. Actualmente en la Corte, este año, empezaron con más o menos como 2,000 expedientes, ¿no? Sí. Y la verdad es que no van a terminar con el rezago judicial, máxime porque en virtud de un acuerdo que sacó el Pleno de la Corte, están disminuyendo el número de sesiones, ¿sí? Entonces, de manera muy general, ¿no? Solamente se están turnando los asuntos urgentes, relevantes, aquellos que tengan cuestiones con interés de los menores, pero fuera de estos asuntos que podemos englobar como urgentes o relevantes, el mismo acuerdo dice de que se mantendrán ahí guardando su turno para que sean los nuevos integrantes de la Corte los que retomen o tomen desde un inicio estos asuntos. Claro. No voy a entrar a criticar este acuerdo de la Corte, pero bueno, resulta claro que va a haber un rezago. En ese sentido yo doy mi palabra, mi compromiso
de dar mi máximo esfuerzo en cuanto a, inclusive si es necesario trabajar jornadas un poco más extendidas. Yo en lo personal estoy dispuesto a hacerlo. O sea, la gente puede tener la certeza de que ni va a tener un ministro de 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año. No un ministro de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en días hábiles. ¿Sí? Y además, mucha labor del ministro o ministra es leer, estudiar y analizar los casos. Y además, con el nuevo modelo que se estableció en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece por primera vez audiencias orales ante la Suprema Corte, lo cual me parece muy positivo, máxime de que la Corte solamente va a actuar en pleno. Entonces esto da la oportunidad para que las partes puedan presentar sus argumentos de manera oral ante el pleno de la Corte. Y si por alguna razón no pueden acudir, yo lo que propondría al pleno es de que se le dé las facilidades a las partes para que por una conexión remota en alguna instalación del Poder Judicial de la Federación, que tienen muchas por todo el país, casas de cultura jurídica, algún tribunal colegiado, algún centro federal de justicia, se puedan conectar, o inclusive desde sus propias casas, que se les establezca el enlace. Maravilloso. O sea, el punto es de que la práctica indebida, desde mi punto de vista, que se ha normalizado y que sería censurable en muchos otros países, en las cuales un ministro o ministra de la Corte recibe en privado alguna de las partes y que da lugar a sospechas, eso ya no debería y no debe ocurrir en la nueva Corte, con estas audiencias orales. Con toda transparencia, que cada quien dé sus argumentos y no más reuniones privadas, no más el famoso alegato de oreja, ¿no? Claro. Que de hecho afecta la imparcialidad de los jueces y también la equidad que tiene que haber con respecto de las partes. No importa si son ambas autoridades o un particular que se está quejando de un acto que considera violatorio de derechos humanos, lo que fuere. Eso es lo que yo ofrezco a la ciudadanía. Que ¿sí? son temas, son puntos yo creo muy sensibles, bien lo dices, creo que lo primero que pedimos es que se atiendan los casos, bien lo explicas de la cantidad de casos que hay, pues se terminan completando poco, se suman para el siguiente año y bueno, nunca sentimos que avance la justicia. Jaime, yo te quiero preguntar, de favor, pedirte, que le digas a la audiencia cuál es la importancia de salir a votar este 1 de junio, y no solamente salir a votar con una pluma y a ver a quién latino, sino también estar informado, conocerlos, que como en este caso te estén conociendo. ¿Por qué tendría esta importancia en la vida de un ciudadano salir a votar? ¿Qué cambio van a lograr al hacer esto? Te pido por favor que me ayudes a comentar esto. Bueno, en primer lugar, con la nueva integración de la Corte, nada más para terminar la idea anterior, sí, claro, a remediar los problemas que te dije, y es inadmisible de que la Corte tenga asuntos que tienen 3 años sin resolverse. ¿Es real? Sí, entonces, bueno, así como la gente participó de manera importante en la elección de la titular del Poder Ejecutivo, los integrantes del Congreso de la Unión, de sus gobernadores, en su caso también de sus legisladores locales o presidentes municipales, el Poder Judicial es un órgano de los cuales se divide el poder de los tres en este país, que tiene igual de importancia que los otros dos. Es más, probablemente es el poder con el cual tengan contacto más inmediato la ciudadanía, claro, en el caso en que tengan un problema de justicia, ya sea porque algún contrato en el cual ellos fueron partes fue incumplido o tengan alguna reclamación, sufran algún acto arbitrario de autoridad y promuevan algún amparo. En ese sentido, por ejemplo, yo te puedo decir nada más brevemente como anécdota que durante la pandemia, sí,
yo elaboré un proyecto, un modelo de juicio de amparo indirecto a fin de que los padres o tutores de menores pudiesen promover ese amparo para que los niños y niñas tuviesen acceso a la vacuna. Si bien recuerdas, en un principio Claro. el gobierno relegó hasta el final a los menores, lo cual a mí me parece que atentaba contra su derecho de acceso a la salud y era contrario al principio de buscar siempre que prevalezca el interés superior de los menores. Sí, ahí está. Ese modelo funcionó muy bien y yo lo hice de manera pro bono y no busqué ningún beneficio económico con ello. Claro, y tuvo muchísima importancia, ¿no? Y esa importancia es la que creo que hay que comentarle a la gente, que vea lo relevante que es por esto mismo, por casos como este que dices, salir a votar este 1 de junio, ¿no? Pues es evidente de que el Poder Judicial tiene una deuda histórica con varios grupos de la sociedad, comunidades indígenas, integrantes de la comunidad LGBTQ+, hay grupos que son objeto de discriminación por su religión, alguna condición que tengan. Los derechos humanos en esta Constitución son para todos, todas, todes, sin importar preferencias sexuales, creencias religiosas, condición socioeconómica. Eso tenemos que hacerlo concreto en la vida real, que no nada más quede plasmado en la Constitución. Claro. Se necesita de que alguien aplique esas normas. Y es el Poder Judicial de la Federación uno de los operadores, intérpretes y aplicadores de esas disposiciones que están en la Carta Magna. Claro está, y de alguna forma nosotros como ciudadanos somos los primeros que tendríamos que precisamente salir a pedir esos derechos, pues con el voto, ¿no? Porque si no lo tomamos en cuenta este 1 de junio, pues quiere decir que pareciera que no nos importan los derechos que nos están cuidando nosotros, ¿no? Por ahí yo creo que es el tema, ¿no crees, Jaime? Ya para finalizar, te pediría que también comentaras cómo te pueden localizar en la boleta, con qué número participas, y que sí, sé que traes, perfecto, gracias Mil, que nos puedas mostrar exactamente cómo se podría votar por ti en esa boleta, por favor. Ok, bueno, antes que nada hago un llamado a la ciudadanía, porque entre más gente vote, mejor nos va a ir, porque la gente va a escoger a quienes van a ser sus juzgadores, ¿sí? Y si por alguna razón esos juzgadores no cumplen, bueno, cuando estos juzgadores, que tratándose de jueces de distrito y magistrados, busquen reelegirse, pues que la ciudadanía los castigue, pues negándoles la reelección. Claro, ¿sí? claro. Entonces, y que la gente vea la página del INE, conóceles, las redes sociales de cada quien, que lea, escuche estos medios como el tuyo. Gracias. Y bueno, respecto a mí, vamos a señalarte lo que tú me pediste de sí, por favor. cómo encontrar. Yo soy el número 45. En esta elección se van a elegir a 4 hombres y 5 mujeres. Es un juego también del 45. Perfecto. ¿Sí? De estos 9 ministros y ministras, 4 van a durar 8 años y 5 van a durar 11 años. Okay. Hay una excepción que sería en caso de que fueran electas las ministras que están en funciones, y no vamos a entrar en detalles, pero en términos generales ellas durarían hasta por el término por el cual fueron originalmente designadas, que es 15 años, pudiéndose prorrogar hasta la siguiente elección. Pero volviendo a nosotros, a mí en lo particular, yo soy el número 45. Entonces, la primera manera de votar es en el recuadro respectivo poner 4, 5. Perfecto. Esa es una manera válida de emitir el voto. Correcto. Otra manera es buscar mi nombre, 45, y subrayar mi nombre.
Esa es otra manera válida de votar. A lo mejor no se ve en la cámara, pero bueno. La tercera manera válida de votar es circulando el nombre. Okay. ¿Sí? Otra manera válida de votar es al final del nombre poner una marquita. En el ejemplo que estableció el INE en sus lineamientos pusieron el de una palomita, pero a mí me parecería igual de válido una cruz, porque eso es una manera indubitable de la manifestación del votante, claro, de que está escogiendo esa persona. Claro. Y finalmente hay otra manera que sería de una raya y llevarla hasta el recuadro respectivo. Okay. Esa es la más complicada, yo creo que va a ser la menos usada, pero esa es la última manera válida en la cual se puede emitir el voto. Jaime, entonces, te preguntaría, si hay una combinación, o sea, si yo pongo el número y también subrayo tu nombre, ¿genera alguna afectación? ¿Se anula la boleta o algo así? No, por el contrario, queda más clara la voluntad del ciudadano. Perfecto. Entonces, bueno, yo lo que quiero decirle a la ciudadanía es de que si quieren que vivamos en un México sin injusticias, un México donde se aplique la ley en verdad, tal cual como está establecida en la Constitución, parejo para todas, todos, todes, ¿sí? Pueden confiar en su servidor Jaime Salvador García, el número 45 de la boleta morada para candidatos a ministro de la Corte, y tienen mi palabra de que no les voy a fallar. Jaime, te agradezco muchísimo esta plática, una plática en la cual nos dejas en claro varias cosas. Te agradezco también mucho la explicación de la boleta. Creo que es muy importante que nos hayas platicado tu trayectoria, que pues por demás dejen claro la capacidad que tendrías para hacerlo, y por lo mismo te deseo mucho éxito. Ojalá dentro de esos cuatro ministros, ¿verdad? Van a ser hombres. Dentro de esos 4 estés tú. Creo que serías un digno representante para ese cargo, y te felicito mucho por esta plática, y te la agradezco también a la vez que se la hayas dirigido a nuestros seguidores de Querétaro de Verdad y de todo Querétaro, de hecho. Y finalmente, para despedirnos, sí, claro, yo le pido a la ciudadanía que no haga caso de aquellas personas de que intentan sabotear esta elección diciendo que es una farsa, que ya todo está escrito. No es cierto. No es cierto. Son los ciudadanos, las ciudadanas, quienes van a elegir a los candidatos, las candidatas. Por eso es importante y fundamental que haya una participación importante en esta elección. ¿Sí? Que así sea. Que así 45 sea. Y pues un saludo a todas, todos, todes allá en Querétaro. Te agradezco la entrevista, David. Te agradezco yo a ti, Jaime, que te hayas conectado con nosotros, y yo te pido de favor, si logras este encargo, este cargo como tal, yo te agradecería mucho que me regalaras una entrevista para que nos platicaras tu visión ya dentro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Será posible? Por supuesto, tienes mi palabra de que, gracias, y es ya un compromiso cerrado de que en el caso de ser electo, Querétaro primero será tal vez el primer medio al cual le dé una entrevista. Qué amable eres, y me encantará estar ahí y festejando el cambio que tendremos los ciudadanos con esta nueva elección, con esta nueva votación de jueces, magistrados y ministros en tu caso. Te felicito, te mando un abrazo, que tengas mucho éxito. Gracias, Jaime García, por estar con nosotros. Igual, gracias por tu trabajo, te felicito, David. Gracias, salud. Gracias mil. Amigos de Querétaro de Verdad, yo les pido de favor, si quieren comentarle algo a Jaime, si le quieren escribir, lo pueden hacer directamente en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web, querétarodeverdad.mx. Estoy seguro que él encantado contestará todas las preguntas que se puedan dar. Muchas gracias, que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.